A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. Un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. ¿Qué tal, mis amados amigos y hermanos que están por ahí ya conectándose a esta plataforma? Dios les bendiga en gran manera. Somos nuevamente Principios para Vivir. Estamos gozosos de parte de nuestro Dios por la nueva oportunidad que nos da de transmitir una bendición poderosa de la palabra de Dios. Hemos recibido gran bendición de Dios en todo este tiempo y hemos experimentado la presencia, la gracia, la misericordia de nuestro Dios en nuestra vida y pues queremos también compartirla. La palabra de Dios dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Así que con la misma bendición que Dios nos da, que Dios nos bendice, también la compartimos con el público y mayormente pues con aquellos que sábado tras sábado se conectan y están siguiendo también la página allí de Principios para Vivir en YouTube. Nos puede encontrar como Pastora Teresa Santiago y puede también ir a nuestro contenido y edificarse con el poderoso mensaje de la palabra. Le pedimos que respalda este ministerio con tu aportación en cuestión de like, compartir y también suscribirte a nuestro canal de Principios para Vivir. Gracias por todos aquellos que ya se han suscrito y han estado apoyándonos. Muchas gracias. El propósito de este programa es edificar las vidas que puedan escuchar el mensaje de salvación y venir a Cristo Jesús y venir a experimentar la gracia y el perdón de sus pecados, el perdón de Dios para poder disfrutar la vida eterna aquí en la tierra y al final en la eternidad en el cielo. Dios nos está llamando a entregarnos a Él con todo nuestro corazón. El llamado es para toda la humanidad. Bienaventurados aquellos que hemos escuchado la voz de Dios y hemos respondido a su llamado. Si hoy en este día por primera vez tú estás escuchando este mensaje, pues te animamos para que te decidas a entregar tu vida a Cristo y servirle aquí en la tierra y al final disfrutarás la eternidad con Cristo Jesús. Vamos a seguir adelante con la transmisión en este momento y pues recibimos el respaldo maravilloso de el Señor en cada una de estas transmisiones, en cada una de estas enseñanzas de la palabra de Dios. Siempre en nuestro corazón hay ese deseo de poder transmitir la palabra de Dios. A eso Dios nos ha llamado. Te dije al principio, de gracia damos lo que de gracia hemos recibido. Y en estos días estuve hablándole de Cristo a una persona. Al principio me dijo, sí, me interesa mucho y estuve escuchando. Pero cuando vio que le hice una invitación para que aceptara a Cristo como su Salvador personal, él dijo, bueno, no, muchas gracias. De verdad que se quedó pensando y me dijo, gracias. Yo soy de tal y tal religión y pues me quedo en mi religión. Él no reconoció su necesidad de venir a Cristo Jesús para ser perdonado, ser salvado y pues lo más importante que él miró fue quedarse en su religión. Entonces, él confundió el estar en una religión y estar en Cristo Jesús, porque su fe la tiene puesta en su religión y no en Cristo. Una persona jamás va a acudir a Cristo por ayuda cuando no reconoce que tiene necesidad del perdón de sus pecados o que ha pecado contra el Señor. Pero es maravilloso entender
¿verdad? Que necesitamos acudir a Cristo urgentemente porque todos hemos pecado delante de nuestro Dios y nuestro pecado nos llevará a la condenación eterna si no venimos urgentemente a la presencia de Cristo a recibir de su perdón y de su gracia. Es maravilloso ver cómo una persona viene con fe a Cristo Jesús, recibiéndolo como Señor y Salvador y reconociendo su necesidad del perdón. Entonces debemos de volvernos a Cristo con una fe radical, con una convicción total. Por eso, hoy, en este momento, te quiero hablar sobre el tema fe radical. Hay una hermosa historia y hay un hermoso pasaje en la palabra del Señor que nos expresa de esta manera. Nos enseña Jesús en Lucas 7, 36 al 50. Dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me distes agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas. Los ha enjugado con sus cabellos. No me distes beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel que le perdona poco, o aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este hombre que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué maravillosa palabra de nuestro Dios! Vamos a aprender juntos varios principios bíblicos que se encuentran en este relato de la palabra de Dios. Entonces, vemos una enseñanza importante en este relato acerca de 2 personajes que necesitaban el perdón del Señor. Pero uno supo cómo obtener ese perdón, y esto fue a través de su fe radical. ¿Qué significa tener una fe radical? Significa tener una determinación firme, una confianza profunda que no se debilita ante las pruebas, obstáculos o dificultades de la vida. ¿Sabes? Esta mujer
que no tiene nombre, pero su nombre no es agradable porque se le dice esta mujer pecadora. Tenía esta clase de fe. Lo que es agradable delante de Dios es que tenía una clase de fe poderosa. Tenía una fe radical. Y esta fe radical venció cada obstáculo, pero su fe se enfocó en Cristo Jesús, su Salvador. En cambio, el fariseo no supo cómo obtener el perdón de sus pecados porque no quiso reconocer la necesidad espiritual que tenía del perdón de Dios y de la necesidad de reconocer a Cristo como su Salvador. Reconocer a Cristo como el profeta y Mesías enviado por Dios. Tanto la mujer como el fariseo se les dio la misma oportunidad de ser salvados de sus pecados, de recibir el perdón de Cristo, pero cada uno tomó su propia decisión. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, Dios le da la oportunidad de el perdón de salvación a cada ser humano que está sobre la tierra, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de aceptar o rechazar ese regalo, ese mensaje de salvación, esa gracia de salvación y ese perdón de nuestro Dios. Dios es bueno con todos. La decisión determinante es la que toma el ser humano. La decisión determinante es la que tomas tú, mi querido amigo, de poder venir a Cristo o dejar esperando esa oportunidad y se te va a pasar el tiempo. Es muy importante que acudas a Cristo a tiempo. Entonces, les invito, mis queridos, amados amigos y hermanos, que vayamos a aprender varios aspectos de esta fe radical. Número 1, esta fe radical vence todos los obstáculos. Esta mujer tenía una vida dedicada y entregada al pecado. Por lo que Jesús dijo, sus pecados eran muchos. Los pecados que ella había cometido eran muy graves. Pero por su fe en Cristo alcanzó perdón, aunque ella se sentía sucia, indigna de acercarse a Cristo. Pero, ¿sabes? Con su fe radical, ella empezó a vencer cada obstáculo en su mente, cada situación adversa que venía en su contra, en su mente. Ella venció sus miedos, ella venció sus obstáculos, ella venció todo aquello que le impedía acercarse a Cristo Jesús. Los venció y se acercó, logró entrar al lugar donde estaba Cristo para recibir su bendición. La Escritura dice que cuando ella supo dónde estaba Cristo, vino a Él. No le importó las circunstancias ni su estado en el cual estaba. Ella tomó la determinación de venir a Cristo Jesús porque ella supo dónde estaba Cristo. Ella acudió a Cristo Jesús. No era fácil entrar a la casa de este fariseo, porque él y sus amigos jamás dejarían entrar a una mujer con tan mala reputación y tan mala fama. Ser fariseo en el tiempo de Jesús significaba pertenecer a una secta religiosa judía conocida por su estricta observación a la ley de Moisés.
y también a sus tradiciones orales. Se consideraban separados por su piedad, por su justicia propia y conocimiento perfecto de la ley. Pero en la práctica, a menudo le daban más importancia a las observaciones externas y los rituales por encima de la fe genuina y de la justicia interna, lo que llevó a enfrentamientos con Jesús, quien los acusó de hipocresía. Este es un mensaje importante para nosotros mismos, que tengamos cuidado con la hipocresía. A veces decimos amar a Cristo con todo el corazón, pero no practicamos el amor que viene de Cristo. Esta mujer tenía una fe poderosa en que Jesús la recibiría. Quizás ya lo había escuchado predicar en las calles o en público cuando Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta mujer estaba cargada, esta mujer estaba cansada, esta mujer tenía mucha culpa por causa de sus pecados y quería descansar de esa vida tan mal que la estaba llevando a la destrucción. Cuando se decidió a venir a Cristo, ella tuvo un resultado exitoso. Jesús no la rechazó como muchos ya la habían rechazado por su mala fama, por su mala conducta, por su vida de pecado. Jesús la aceptó. Las buenas noticias gloriosas para nosotros es que también hay un llamado glorioso de parte del Señor de acercarnos y no tener miedo cuando venimos ante nuestro Dios, sea lo que sea. Necesitamos la gracia divina de nuestro Dios y acercarnos al Señor con confianza. Ya la palabra del Señor lo dice en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la gracia, esa es la invitación, ese es el perdón, esa es la confianza que nuestro Dios ofrece, porque necesitamos su gracia para vivir día con día. Entonces aprendemos en este momento que la fe radical tiene un poderoso avance e impacto. Y es aquel que tiene esa fe radical vence todos los obstáculos. Número 2, una fe radical tiene acciones que demuestran su interés por Cristo. Esta mujer reconoció sus pecados, se humilló a los pies de Cristo, lloró arrepentida de esa vida que llevaba, besó los pies de Cristo, los secaba con sus cabellos. No llegó con las manos vacías. Dice la Escritura que ella trajo con ella un frasco de alabastro lleno de un perfume costoso, un perfume valioso, un perfume exquisito y maravilloso. Esto quiere decir que nosotros también tenemos que venir a Cristo no con las manos vacías, sino llenos de humillación, adoración, arrepentimiento sincera en nuestro corazón. Entregar a Jesús lo más valioso que tenemos, que es nuestra propia vida. Esta mujer trajo lo más valioso. Este alabastro lleno de perfume para ungir los pies de Jesús. Dice la Escritura que ella ungía los pies de Jesús con este perfume. El perfume de alabastro en la Biblia
costaba alrededor de 300 denarios, lo que equivalía al salario de un año de un trabajador en la época de Cristo. En términos modernos, el valor se estima en miles y miles de dólares. Aunque las cifras, claro, varían, el precio se medía en denarios, siendo 300 denarios el valor del frasco. Un denario era el salario de un jornalero por un día de trabajo. Entonces, la traducción a dólares actuales varía, pero se estima alrededor de 30,000 dólares o más. Debido a que se vendía por el salario de un año, todo un año, para poder tener ese salario y para poder obtener ese perfume. Imagínate. En esos tiempos había una tradición y era que cada joven guardaba un frasco de alabastro para el día que se encontrara con el hombre que la amaría y con el hombre que ella amara para casarse con él, con ese joven. Y ese joven, cuando le pedía matrimonio, ella sí decía sí. Ella quebraba el alabastro como muestra de su entrega a él, con toda su vida, su dedicación y su fidelidad a él. Ese perfume era muy valioso y solo se usaba para una ocasión especial. Y aunque en este encuentro de esta mujer con Jesús no sería una entrega para matrimonio, sí era una entrega espiritual de su vida, de su consagración, de su dedicación y su fidelidad para seguir a Cristo. En el verso 47 dice que Jesús le dijo al fariseo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque mucho amó. Esta mujer tuvo fe con acciones, demostración de su amor por Cristo. También nosotros, si tenemos fe en nuestro Dios, debemos de demostrarla con acciones. ¿Sabes? Una fe radical en Cristo también tiene el resultado, cuando lo ponemos en acción, tiene el resultado de recibir el perdón. El perdón no se encuentra en la religión, en la tradición o en ritos de esa misma religión o en la justicia personal de nosotros mismos, sino en la gracia y en la misericordia de Cristo. ¿Sabes? La fe radical en Cristo obtiene también la paz verdadera, pues la deuda de esta mujer había sido perdonada. Jesús le dijo: ve en paz, tu fe te ha salvado. ¡Qué maravillosa noticia! La palabra del Señor dice en el Salmo 32, 1 al 2, ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borra la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. ¿Sabes? Una forma más en la cual vemos los resultados, el impacto de una fe radical. La fe radical ve lo que otros no pueden ver. La fe radical ve lo que otros no pueden ver. Pues los demás, los que estaban allí, los demás dijeron: ¿quién es este que aún perdona pecados? Ellos no veían a Cristo como lo miraba esta mujer que tenía fe. Esta mujer veía a Jesús como su Salvador, como el Hijo de Dios, como el único que podía perdonar, el único que podía transformar su vida. Mientras los demás se preguntaban quién era este Jesús. También el fariseo tenía a Jesús enfrente de él y dudaba de él, diciendo: si este en verdad fuera profeta, sabría qué mujer es esta y
quién lo está tocando. Pero Jesús era profeta y sabía quién era esa mujer. Y hay más. Y sabía los pensamientos ocultos del fariseo. Porque él decía para sí mismo. Él lo decía en su mente y Jesús lo estaba viendo. Jesús ve todos nuestros pensamientos ocultos. Por eso le dijo que juzgara a los dos personajes de esta parábola. Él le dijo, ¿qué te parece, Simón? Te quiero presentar esta parábola. Había un acreedor que tenía 2 deudores. Estos deudores, uno le debía 50 monedas de plata y el otro 500. Entonces, como no tenían con qué pagarlo, se le perdonó a los dos. Y le dijo, ¿cuál crees que puede amar más? Y él le dijo, bueno, al que se le perdonó más la deuda. Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Pero Jesús con esto aprobó la fe de esta mujer pecadora y desaprobó la fe y la actitud del fariseo. Él se creía ser más dedicado a las cosas espirituales y rituales de su fe y se creía mejor que Cristo mismo, porque Cristo se dejó tocar por esta mujer cuando le ungió sus pies. Pero este fariseo ni siquiera la saludaría con su mano. No podría saludarle de mano. Según él, se contaminaría. Además, dudaba de quién era Cristo y rechazaba al pecador que venía a buscar al Señor. Su fe era una fe centrada en sí mismo. Su fe era egoísta. Confiaba en su reputación exterior, su reconocimiento, su justicia, su fama, su persona. No hay religión, no hay organización, no hay hombres de renombres o rituales religiosos ni justicias personales que al poner nuestra fe en ello puedan darnos salvación. La palabra del Señor dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Efesios 2:8. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. De recién me entregué a Cristo, yo en lo personal tenía cierta justicia personal. Por haberme entregado a Cristo a los 14 años sin haber conocido un mundo de libertinaje o de pecado, jamás dije una grosería según yo o malas palabras. Me creía más justa que otros hasta que Dios me enseñó que no era así. Necesitaba su justicia y su perdón, al igual que todos los que venían a Cristo. De otra manera, me perdería eternamente por no tener la cobertura de su gracia. La justicia y actitud de este fariseo no contó para Cristo. Pues él estaba cerca de las cosas santas, pero no del corazón de Cristo para poder actuar con amor, porque él no recibió a Cristo como lo merecía, pues él debería de haberlo recibido con beso, con lavarle sus pies, con ungirle su cabeza, pero él fue descortés. Él no hizo nada de esto. Mis amados hermanos, en este momento démosle aplicación al mensaje. Dios quiere que descansemos en su gracia. Dios quiere que podamos aprender el amor práctico. Dios quiere en primer lugar también que veamos nuestra necesidad de Cristo, de ser perdonados, que no hay pecado que Dios no perdone, si hay un corazón arrepentido. No nos vengamos a creer más justos o santos que los demás en nuestra propia justicia. Cuidémonos de la hipocresía y ayudemos a otros a venir a Cristo, entregando totalmente lo valioso al Señor, que es nuestra vida misma. Amigo que estás escuchándome, entrega totalmente tu vida a Cristo y reconoce la necesidad que tienes de venir a Cristo. No lo pospongas para mañana. Entrega totalmente tu vida a Cristo.
Amados hermanos, vivamos por su gracia y practiquemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Esto es lo que Dios habla a nuestros corazones. Cada día tendremos oportunidad de practicar la palabra del Señor. Y este mensaje quiere el Señor que vaya a nuestro corazón y a nuestras conciencias, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vengamos a Cristo en oración y le digamos: Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por ofrecernos vida eterna y perdón por tu gracia. Gracias, Padre, por esta maravillosa oportunidad. Concédele, Señor, la gracia y la misericordia a aquellos que están, Señor, esperando por el perdón, por la renovación y el nuevo nacimiento de sus vidas. Señor Espíritu Santo, obra de la manera que tú quieres salvarlos a través de la gracia de Cristo Jesús. Padre Celestial, ayúdanos a vivir por tu gracia. Ayúdanos a amar a los demás como tú lo hiciste. Ayúdanos, Padre, que seamos humildes como el corazón de Cristo Jesús. Danos entendimiento, Señor, que el mensaje, Señor, del reino de los cielos es la humildad y la fe y la gracia y el perdón y poder seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad de tu mensaje, de tu palabra, para poder vivir por ella. En el nombre de Cristo, salva, sana, Señor, levanta y fortalece por el poder y la gracia de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este mensaje que nos da para edificar nuestras vidas. Nos vemos en la próxima ocasión. Somos Principios para Vivir y te invito una vez más que vayas a nuestro canal de YouTube y te suscribas. Allí nos puedes encontrar como Pastora Teresa Santiago. Puedes darle like, puedes compartirlo, puedes suscribirte para ayudarnos a poder llegar a más personas en el mundo que necesitan de este amor y de esta gracia perdonadora de Cristo Jesús. Adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Somos Principios para Vivir. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Al 561-541-8002. Hasta la próxima.